Hola a todos, es un video tutorial corto sobre el comercio en las opciones binarias para los novatos. En el comentario fijado debajo del vídeo les dejo el enlace a la plataforma del comercio SI donde llevo ya varios años ganando dinero. Si pasan por el enlace se encontrarán en la pantalla de registro en la plataforma. Solo hay que introducir el correo electrónico, crear la contraseña y pulsar el botón de registrarse. Ya tengo mi cuenta, por eso solo inicio la sesión. Ahora estamos en la cuenta comercial, pero si son novatos y no saben de cómo es la interfaz de la plataforma, les voy a contar un poco de esto. Los elementos más importantes están a la izquierda y a la derecha arriba. Primero elegimos el par de divisas, que es nuestro activo con el que vamos a comerciar, y les contaré las reglas básicas, que es que seguir para todos los novatos. Y por eso la estrategia es más simple. Primero elegimos el tipo de gráfico. El gráfico inicial tal vez será del lineal, pero nosotros necesitamos el gráfico de velas. Es el gráfico con el que comercia la mayoría de los traders profesionales y simplemente es igual de simple e informativo. A la derecha podemos elegir el tiempo del convenio que se refleja en minutos u horas, el que hacemos el convenio en cierto tiempo. El comercio consiste en hacer una presuposición sobre la dirección del precio. Eso significa que ahora mi presuposición se resolverá dentro de un minuto. Por ejemplo, supongo que el gráfico subirá, abro el convenio y el gráfico sube, así ganan dinero. Igualmente podemos elegir el importe del convenio y los dos botones de abrir el convenio de compra o de venta. Pero primero necesitamos depositar en el balance. Para eso abrimos el depósito. En la sección de finanzas elegimos el método preferido de depositar. Por ejemplo, yo prefiero la criptomoneda. Por eso luego pulsamos seguir y pagamos por la solicitud. Dentro de varios minutos el dinero estará en nuestro balance. Solo hay que pagar por esto. No hay. Y yo hago el primer convenio de compra y cuento la primera regla que será perfecta para los novatos. Pues el tiempo de una vela debe coincidir con el tiempo de un convenio. Es el tiempo durante el que se forma por completo una vela del gráfico y está a la izquierda arriba. Si es un minuto, el tiempo del convenio también será un minuto. Es imprescindible para no hacer errores graves que llevarán a la pérdida de dinero en el futuro y a nada bueno. El convenio se cerrará dentro de 15 segundos y mientras tanto les cuento la estrategia que, como he dicho, es la más fácil posible. Vale, vamos a ver pronto. Le- pues la estrategia consiste en que encontramos la situación donde se formaron tres velas del mismo color y abrimos el convenio de acuerdo con la dirección de estas velas. Ahora la tendencia es de bajada porque vemos tres velas grandes rojas y por eso la vela siguiente también será roja. Veremos. La segunda regla es siguiente. Comerciamos solo según la tendencia global. Deben buscar las direcciones generales del precio. Por ejemplo, ahora vemos que empieza a desarrollarse la nueva tendencia hacia arriba después de la pequeña tendencia hacia abajo. En general, encuentran las situaciones donde el gráfico sube o baja. Cuando la tendencia es de subida, solo compramos. Y cuando la tendencia es de bajada, solo vendemos. No debemos comerciar contra la tendencia. Es la regla que les ayudará a evitar los errores y a ganar dinero. Es muy importante. Y el segundo convenio es exitoso. Seguimos. Y la tercera regla consiste en que debemos comprobar el funcionamiento de la estrategia a lo largo de la historia del gráfico. Es decir, por ejemplo, nuestra estrategia, como sabemos, se basa en tres velas del mismo color, abriendo el convenio con la cuarta vela del mismo color. Yo no veo el gráfico en general y ahora lo veo y trato de notar cómo funcionaba la estrategia a lo largo de la historia del gráfico. Como vemos, había varias situaciones en las que se podría ganar con las cuatro velas. Eso significa que la estrategia en ese gráfico funciona y tiene éxito. Aquí podemos ganar. Pero cuando ven que la estrategia no funciona para nada o funciona pero mal, mejor pasar a otro gráfico para que comerciamos. Y el comienzo cierre y nosotros pasamos. Sí. La cuarta regla consiste en que siempre abrimos los convenios con la nueva vela. Nuestro convenio tiene el temporizador y suele ser de un minuto.
El tiempo del temporizador depende del tiempo del convenio. Miren, por ejemplo, mi tiempo de convenio es 2 minutos y el temporizador también. Cuando abrimos el convenio, debemos asegurarnos que abrimos el convenio al apretar la nueva vela. Es que en 1 minuto la vela puede cerrarse de cualquier manera. Ahora bien, la roja pueden pensar en abrir el convenio de 20, pero al final de la vela puede cerrarse a la verde, así ustedes perderán dinero. Por eso esperamos hasta que se forme la vela hasta el final y luego abrimos el convenio. Así, todo es eficaz. Genial, tenemos casi $900 en el balance y pasamos a la siguiente regla. La quinta, que es la última regla, consiste en que no tenemos que apresurarnos. No puedo describir de manera objetiva esta regla, ya que cada uno con lo suyo. Honestamente, lo más importante es no perder dinero. La cosa es que cuando nos apresuramos estamos guiados por las emociones. En este caso podemos confundirnos, perdernos y perder el dinero como resultado. Cuando comercian según la razón y tranquilidad, así ganan dinero sin falta. Y son las reglas básicas que uso cuando comercio en las opciones binarias. Gracias a ellas yo llevo más de 4 años ganando dinero en las opciones binarias. No se olviden de unirse a mi canal de Telegram, que es gratuito, donde comparto los materiales educativos interesantes. También ahí encontrarán las señales gratuitas para ganar dinero conmigo. Pasen por el enlace del comercio fijado debajo del video. Es todo para hoy, amigos. Chao.